Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque solo tenía 6 años. Me llamo Julieta y ese día cambió mi vida para siempre. Papá había salido de viaje de negocios, dejándonos a mamá y a mí solas en nuestra casa en la Ciudad de México. Estaba jugando con mis muñecas en la sala cuando escuché que tocaban a la puerta. Mamá corrió a abrir, su rostro iluminándose al ver quién estaba allí. Julieta, mi amor, ve a tu cuarto a jugar, dijo, con voz temblorosa de emoción. Hice lo que me pidió, pero la curiosidad pudo más. Me asomé por la esquina y vi a un hombre alto que no reconocí. Mamá estaba empacando ropa en una maleta, moviéndose más rápido de lo que jamás la había visto. Mamá cerró su maleta y se dirigió a la puerta. Salí de mi escondite, confundida y asustada. Mami, ¿a dónde vas?, pregunté. Tengo que irme por un tiempo, mi cielo, dijo, sin mirarme a los ojos. Sé una niña buena para tu papi, ¿sí? Y así, sin más, se fue. Sin un abrazo, sin un beso de despedida, solo el sonido de un motor arrancando y alejándose. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, esperando que regresara, pero no lo hizo. La casa se sentía más grande y vacía que nunca. Cuando llegó la noche, me asusté más. Intenté encender las luces, pero era demasiado pequeña para alcanzar los interruptores. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor y comencé a llorar. Mami, papi, llamé una y otra vez, pero nadie vino. No sé cuántos días pasaron. Tenía hambre y sed, y la oscuridad parecía estar viva con monstruos esperando para atraparme. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas, luego me acurruqué en un rincón, temblando de miedo. Finalmente escuché voces afuera. Nuestra vecina, la señora Jiménez, estaba hablando con alguien. He estado escuchando a una niña llorar durante días, dijo. Estoy preocupada de que algo haya pasado. La puerta se abrió de golpe y de repente la casa se llenó de gente, policías, vecinos y, finalmente, mi papá. Julieta, gritó, levantándome en sus brazos. Ay, Dios mío, Julieta, lo siento tanto. Me aferré a él con fuerza, llorando de alivio. Por encima de su hombro, vi a un policía sosteniendo un papel. Señor Hernández, dijo el policía seriamente, creo que debería leer esto. Papá me bajó suavemente y tomó la nota. Mientras la leía, su rostro decayó. De repente parecía mucho mayor, como si hubieran pasado años en solo unos momentos. Se ha ido, susurró. Amelia se ha ido. Nos ha dejado. Las siguientes semanas fueron confusas. Papá se tomó tiempo libre del trabajo para estar conmigo. Tuvimos muchas visitas, parientes, amigos y una señora amable que papá dijo que era psicóloga infantil. Julieta ha pasado por una experiencia traumática, explicó la psicóloga a papá. Es normal que tenga algunos miedos y ansiedades después de lo que pasó. Y vaya que tenía miedos. No podía dormir sin una luz encendida, la oscuridad me aterrorizaba. Entraba en pánico cada vez que papá tenía que irse, asustada de que él tampoco volviera. El miedo nunca se fue realmente. Se convirtió en parte de quien era yo, igual que mi cabello castaño o mis ojos verdes. Me convertí en Julieta Hernández, la niña cuya madre la dejó, la niña que le tenía miedo a la oscuridad, la niña siempre preocupada por ser abandonada. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la vida empezó a sentirse normal de nuevo, pero un nuevo tipo de normal. Papá y yo nos convertimos en un equipo de dos, aprendiendo a vivir en este nuevo mundo sin mamá. Él aprendió a trenzarme el cabello, al principio no era muy bueno, pero mejoró con la práctica, y yo aprendí a hacerle su café justo como le gustaba. Luego todo cambió cuando papá conoció a Laura. Yo tenía 8 años cuando me la presentó. Laura tenía ojos amables y una sonrisa cálida que me hizo sentir cómoda de inmediato. Durante las siguientes semanas, Laura se convirtió en una parte regular de nuestras vidas. No intentó reemplazar a mi mamá, lo cual aprecié más de lo que podía expresar. En cambio, encontró su propio lugar en nuestra pequeña familia. Un día, escuché a papá hablando con ella por teléfono. Creo que es hora, Laura. ¿Te mudarás con nosotros? Laura se mudó una semana después. No intentó ser mi mamá, pero se convirtió en algo igual de importante, una amiga. Me ayudaba con mi tarea,
Me trenzaba el cabello mucho mejor que papá y siempre se aseguraba de que hubiera una luz de noche en mi habitación. A medida que pasaban los años, otras cosas también cambiaron. La empresa de papá se volvió exitosa y de repente nos mudamos a una casa grande y nueva en un vecindario elegante. Conseguí mi propia habitación con un vestidor y vista a la alberca del patio trasero. Pero algunas cosas no cambiaron, todavía dormía con la luz de noche, todavía me preocupaba cada vez que papá salía de viaje de negocios, y a veces, tarde en la noche, veía a papá mirando viejas fotos de mamá. Mi 11º cumpleaños comenzó como cualquier otro día. Me desperté con el olor de los chilaquiles, el desayuno especial de cumpleaños de Laura para mí. Papá estaba en casa y planeábamos una pequeña fiesta más tarde. Todo parecía perfecto. Entonces sonó el timbre. Cuando entré a la sala, me quedé paralizada. Allí, luciendo mayor pero inconfundible, estaba mi madre. A su lado había una niña pequeña, de unos 6 años, sosteniendo un oso de peluche y mirando alrededor con ojos grandes. «Amelia», dijo papá, con voz tensa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Mamá tomó un respiro profundo. «Alfonso, lo siento mucho por todo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero...» Hizo un gesto hacia la niña pequeña. «Esta es María. Es tu hija». La habitación quedó en silencio. Sentí que no podía respirar. El rostro de papá mostraba una mezcla de emociones, shock, enojo, incredulidad y luego algo más. «Mi hija», repitió. Mamá asintió. «Estaba embarazada cuando me fui». «No lo sabía entonces, lo juro, Alfonso. He cometido tantos errores. No te estoy pidiendo que me perdones, pero María, ella merece conocer a su padre». Observé mientras papá se arrodillaba al nivel de la niña. «Hola, María», dijo suavemente. «Soy tu papá». María lo miró tímidamente. «Hola», susurró. Mientras papá hablaba con María, noté a Laura parada en la puerta, su rostro pálido. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Quería seguirla, pero me sentía atrapada, incapaz de moverme. Las siguientes horas fueron confusas. Muchas conversaciones de adultos que no se suponía que escuchara, voces alzadas y lágrimas. Me escondí en mi habitación, abrazando mis rodillas contra mi pecho, tratando de entender todo lo que estaba pasando. Más tarde esa noche, papá vino a hablar conmigo. «Julieta», dijo, sentándose en el borde de mi cama. «Sé que esto es mucho para asimilar. Tu mamá ha cometido algunos errores grandes, pero María, ella es inocente en todo esto. Es tu hermana. He decidido darle otra oportunidad a tu mamá, por el bien de María». Al día siguiente, observé desde mi ventana cómo Laura empacaba su auto. Miró hacia arriba y me vio observando. Con lágrimas en los ojos, se despidió con la mano. Le devolví el saludo, sintiendo como si una parte de mí se fuera con ella. Mamá y María se mudaron ese mismo día. María tomó la habitación de invitados y mamá volvió a ocupar su antiguo lugar en la habitación de papá. Se sentía mal, como si estuviera borrando los últimos 6 años como si nunca hubieran sucedido. Los años que siguieron fueron complicados. Mamá había regresado, pero no era la feliz reunión familiar que podría haber soñado cuando era más joven. Tal vez hubiera soñado con tener una relación cercana con mi mamá, pero nunca sucedió realmente. Ella adoraba a María, dándole toda la atención y el amor, pero conmigo siempre había una distancia, una sensación de incomodidad que nunca desapareció. María era solo una niña, ella no pidió ser parte de esta complicada situación. Traté de no ser resentida, pero era difícil, especialmente cuando veía lo fácilmente que encajaba en la vida de mamá y papá de una manera que yo nunca parecía hacerlo. Para cuando cumplí 19 años, estaba más que lista para irme a la universidad. Decidí estudiar zoología porque los animales siempre fueron más fáciles de entender para mí que las personas. No juzgaban, no tenían emociones complicadas y no venían con historias familiares complicadas. Simplemente eran. El día que me fui a la universidad fue agridulce. Papá me abrazó fuertemente, sus ojos húmedos. «Estoy tan orgulloso de ti, Julieta», dijo. «Vas a hacer grandes cosas». Mamá me dio una palmadita incómoda en el hombro y dijo, «Buena suerte», pero su sonrisa no llegó completamente a sus ojos. «María»,
ahora de 14 años, rodó los ojos y murmuró: «Finalmente tendré mi propia habitación». Fingí no escucharla y me concentré en el cálido abrazo de papá. La universidad fue un alivio. Por primera vez, estaba lejos de la tensión en casa y el constante recordatorio de mi complicada situación familiar. Me sumergí en mis estudios, encontrando paz en el mundo de los animales y la naturaleza. Pero aunque me iba bien en la escuela, luchaba socialmente. Años de sentirme como una extraña en mi propia familia habían dejado una marca. Era callada, reservada y siempre temerosa de acercarme demasiado a las personas. ¿Qué pasaría si me dejaban como lo hizo mamá? ¿Qué pasaría si me reemplazaban como parecía haberlo hecho María? En cambio, encontré consuelo en el pequeño zoológico del campus donde me ofrecía como voluntaria en mi tiempo libre. Había una llama particularmente gruñona llamada Lorenzo que se convirtió en mi favorita. No le gustaba a la mayoría de las personas, pero parecía tolerarme a mí. Los años en la universidad pasaron rápidamente y antes de darme cuenta, me estaba graduando. Mientras estaba de pie con mi toga y birrete, diploma en mano, escaneé la multitud. Papá estaba allí, radiante de orgullo. Mamá y María también estaban allí, aplaudiendo educadamente. «Felicidades, Julieta», dijo mamá rígidamente. «Tu padre y yo hemos estado hablando y, bueno, creemos que es hora de que empieces a buscar tu propio lugar. Ya sabes, que extiendas tus alas». Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a papá, esperando que estuviera en desacuerdo con mamá, pero solo apartó la mirada, su rostro lleno de dolor. «Claro», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Por supuesto, empezaré a buscar de inmediato». Los días después de mi graduación fueron tensos. Estaba de vuelta en mi casa de la infancia, pero no se sentía acogedora en absoluto. Papá hacía todo lo posible por hacerme sentir cómoda, pero mamá y María dejaban claro que no me querían allí. «Julieta, ¿has empezado a buscar trabajo?», preguntaría mamá durante el desayuno, su tono pretendiendo ser dulce. «Ya sabes, es importante que empieces pronto». María añadiría con una sonrisa burlona: «Sí, y tal vez podrías encontrar tu propio lugar también. Se está poniendo un poco apretado por aquí». Las noches eran las más difíciles. Todavía necesitaba mi luz de noche para dormir, algo que María no pasó por alto. Una noche, mientras me preparaba para dormir, irrumpió en mi habitación. «¿En serio?», se burló, señalando mi luz de noche. «Tienes 23 años y todavía necesitas eso. No es de extrañar que no tengas amigos». Sentí que mis mejillas se enrojecían de vergüenza. «Déjame en paz, María», murmuré. Pero ella no había terminado. Al día siguiente en la cena, lo sacó a colación de nuevo, esta vez frente a todos. «Oye, mamá, papá», dijo, su voz goteando falsa preocupación. «¿No creen que Julieta debería ver a un terapeuta o algo así? Quiero decir, es una adulta que le tiene miedo a la oscuridad y no puede hacer amigos. Eso no es normal, ¿verdad?». Algo dentro de mí se rompió. Años de dolor y enojo embotellados estallaron. «¿Quieres saber por qué soy así, María?», dije, mi voz temblando. «Es porque cuando tenía 6 años, mi madre me dejó sola en una casa oscura y vacía durante días. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le hace a un niño?». La mesa quedó en silencio. Papá miró fijamente su plato, su rostro lleno de culpa y dolor. Los ojos de mamá se abrieron de sorpresa y luego rápidamente se llenaron de lágrimas. «¿Cómo te atreves?», gritó mamá, su voz elevándose dramáticamente. «¿Cómo puedes ser tan cruel y vengativa? He intentado tanto enmendar las cosas, ser una familia de nuevo, y así es como me lo pagas». Mientras mamá continuaba su perorata llorosa y María sonreía triunfante, me di cuenta de algo: ya no podía vivir aquí. Este no era mi hogar y estas personas no eran realmente mi familia. A partir de ese día, me dediqué a buscar trabajo con nueva determinación. Finalmente, un rayo de esperanza, tenía programada una entrevista en un pequeño centro de rehabilitación de vida silvestre en Chapultepec. No era glamuroso, pero era un comienzo. Salí de casa esa mañana sintiéndome cautelosamente optimista. Pero cuando llegué, encontré una nota garabateada apresuradamente en la puerta: entrevistas canceladas debido a circunstancias imprevistas. Nos disculpamos por las molestias.
Decepcionada, me dirigí a casa antes de lo esperado. Abrí la puerta principal y escuché voces provenientes de la sala. Mamá y María estaban en una conversación profunda. Estaba a punto de hacerles saber que estaba en casa cuando escuché mi nombre. Si Julieta no estuviera para nada, decía María, quiero decir, no es justo que reciba algo del dinero de papá. Ni siquiera es realmente parte de esta familia. Lo sé, mi amor, respondió mamá con voz calmante, pero tenemos que ser pacientes. Una vez que se mude, será más fácil convencer a tu padre de que cambie su testamento. Solo necesitamos seguir presionándola para que se vaya. Se sintió como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. No solo querían que me fuera de la casa, querían sacarme completamente de la familia. Y estaban tras mi herencia también. Me senté en mi cama, mi mente dando vueltas. ¿Qué debía hacer? ¿Debería decírselo a papá? Pero, ¿me creería por encima de mamá y María? Había perdonado a mamá por dejarnos antes y las amaba a ambas. Tal vez se pondría de su lado. Mi primer golpe de suerte llegó cuando vi una oferta de trabajo para el zoológico de Guadalajara. Necesitaban un zoólogo para ayudar con su programa de rehabilitación de vida silvestre. No era un trabajo de lujo, pero era exactamente para lo que me había preparado. Envié mi solicitud de inmediato y, para mi sorpresa y felicidad, me llamaron para una entrevista. El día de la entrevista, me paré frente a la entrada principal del zoológico, respirando profundamente para calmar mis nervios. La entrevista fue mejor de lo que podría haber imaginado. La jefa de zoología, la doctora Fernández, pareció impresionada con mis conocimientos y pasión. «Tienes el trabajo, Julieta», dijo con una cálida sonrisa. «Bienvenida al equipo». Podría haber llorado de alivio. Finalmente algo estaba saliendo bien. Trabajar en el zoológico era todo lo que había esperado y más. Pasaba mis días cuidando de animales heridos, educando a los visitantes sobre conservación e incluso ayudando con proyectos de investigación. Por las tardes, regresaba a mi pequeño departamento, que pude rentar con el dinero que había ahorrado. Para combatir la soledad, comencé a unirme a foros en línea para amantes de los animales y personas con intereses similares. Ahí fue donde conocí a Santiago. Santiago era de la misma ciudad, compartía mi amor por los animales y tenía un gran sentido del humor que me hacía reír incluso en mis días más difíciles. Comenzamos a chatear regularmente, compartiendo historias sobre nuestro día y discutiendo todo, desde los últimos esfuerzos de conservación hasta nuestros libros favoritos. Un día, Santiago sugirió que intercambiáramos fotos. Con manos temblorosas, le envié una foto reciente mía en el zoológico. Él respondió con una foto suya. Tenía ojos amables y una sonrisa cálida que hizo que mi corazón saltara un latido. Pero por mucho que disfrutara nuestras conversaciones, la idea de conocernos en persona o incluso admitir mis crecientes sentimientos me asustaba. ¿Qué pasaría si me rechazaba una vez que conociera a la verdadera yo? ¿Qué pasaría si se iba, justo como lo hizo mamá? Por esa época, comencé a hablar con Hannah, una chica que conocí en un foro de apoyo para personas con trauma infantil. Ella entendía mis miedos de una manera que nadie más lo había hecho antes. ¿Sabes qué me ayuda?, escribió Hannah un día. Escribo correos electrónicos a las personas con las que no puedo hablar en la vida real. Expreso todo lo que estoy sintiendo, todas las cosas que desearía poder decir, pero no los envío. Solo los guardo como borradores. Es realmente sanador. Siguiendo el consejo de Hannah, comencé a escribir correos electrónicos a papá. En ellos, le conté todo, como había escuchado la conversación de mamá y María, lo herida que estaba porque parecía no notarme más y cómo me sentía como una extraña en mi propia familia. También comencé a escribirle a Santiago. En estos correos, me permití ser vulnerable de una manera que no podía hacer en nuestros chats. Santiago, escribí, creo que me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo. Tengo miedo de dejar que alguien se acerque a mí. Tengo miedo de volver a salir lastimada. Estos correos también permanecieron sin enviar, mis sentimientos guardados de manera segura en mi carpeta de borradores. Papá llamaba ocasionalmente, su voz una mezcla de preocupación y confusión. Julieta, mi amor, diría, ¿por qué no vienes a cenar este fin de semana? Te extrañamos. Cada vez, yo inventaba una excusa. Lo siento, papá.
Tengo un gran proyecto en el trabajo, o no me siento bien esta semana. Tal vez la próxima. Entonces, un jueves por la tarde, estaba en el centro comercial comprando algunas cosas esenciales cuando escuché una voz familiar llamar mi nombre. «Julieta, ¿eres tú?». Me di la vuelta y ahí estaba ella. Laura, mi exmadrastra. Se veía mayor, pero sus ojos amables eran los mismos. Antes de darme cuenta, nos estábamos abrazando, años de separación derritiéndose en un instante. Fue entonces cuando noté a un niño pequeño parado a su lado, mirándonos con curiosidad. «Este es mi sobrino, Josué», explicó Laura, alborotando cariñosamente el cabello del niño. «Lo estoy criando ahora». Laura me explicó, con voz suave, que su hermana había fallecido el año anterior. Después de eso, comenzamos a reunirnos regularmente, a veces solo nosotras dos, a veces con Josué. Un día, Laura me llamó y me pidió urgentemente que cuidara a Josué por la tarde. Josué llegó a mi departamento, mochila en mano. Mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, podía escucharlo tecleando en mi laptop en la sala. Le había dicho que podía jugar los juegos si terminaba su tarea. Cuando salí de la cocina con 2 platos de espagueti, encontré a Josué con cara de culpable, su rostro pálido. «Julieta», dijo, su voz temblando, «hice algo malo. Tenía curiosidad y vi estos correos en tu carpeta de borradores, y los envié. Todos ellos. Lo siento mucho». El mundo pareció girar a mi alrededor. Esos correos, mis pensamientos privados, mis sentimientos más profundos, habían sido enviados al mundo. A papá. A Santiago. Sentí que no podía respirar. Esa noche, después de que Josué se fue, me acosté en la cama, mi mente acelerada. ¿Qué pensaría papá? ¿Y Santiago? Oh, Dios, Santiago. Mi teléfono sonó con una notificación de mensaje. Era de Santiago, pero no pude atreverme a leerlo. ¿Qué pasaría si estuviera asqueado por mis sentimientos? ¿Qué pasaría si nunca quisiera volver a hablarme? Apenas dormí esa noche, dando vueltas y vueltas, imaginando todos los peores escenarios posibles. Unos días después, mi teléfono sonó. Era papá. «Julieta», dijo, su voz seria, «necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en el café cerca de tu antigua preparatoria?». Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a papá en el pequeño café. Se veía cansado, su rostro mostrando líneas que no había notado antes. «Recibí tus correos», dijo en voz baja. «Julieta, no tenía idea de que te sentías así sobre tu madre, sobre María, sobre todo». No pude encontrarme con sus ojos, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo dentro de mí. «Julieta, mírame», dijo papá, su voz gentil pero firme. Levanté la mirada, sorprendida de ver lágrimas en sus ojos. «Te amo más que a nada en este mundo. Lo siento mucho si te hice sentir que no eras importante para mí. Esa nunca fue mi intención». Hablamos durante horas, realmente hablamos de una manera que no lo habíamos hecho en años. Hablamos sobre el regreso de mamá, sobre María y sobre cómo me había sentido apartada y olvidada. Papá escuchó, realmente escuchó, ocasionalmente limpiándose una lágrima. Finalmente, se puso de pie. «Necesito algo de tiempo para procesar todo esto», dijo. «Pero Julieta, vamos a resolver esto. Tú y yo». Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Qué iba a pasar ahora? Pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello porque mi teléfono sonó de nuevo. Era Santiago. «Julieta», dijo, su voz cálida pero un poco nerviosa, «recibí tu correo y siento lo mismo. He estado demasiado asustado para decirlo, pero realmente me gustas. ¿Te gustaría ir a tomar un café?». Mi corazón se elevó. «Sí», dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. «Me encantaría». Al día siguiente, me encontré con Santiago en una pequeña cafetería. Era aún más guapo en persona, con una sonrisa amable que me puso a gusto de inmediato. Hablamos durante horas sobre nuestros miedos, sueños y pasados. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista y comprendida. Mientras las hojas de otoño comenzaban a caer, mi teléfono sonó una mañana fresca. Era papá. «Julieta», dijo,
su voz cálida pero con algo serio debajo, me gustaría que vinieras a la cena de Acción de Gracias. Es importante para mí que estés allí. Algo en su tono me hizo aceptar. El día de Acción de Gracias llegó y me paré en la puerta de mi casa de la infancia, mi corazón latiendo con fuerza. Santiago se había ofrecido a venir conmigo para darme apoyo, pero sentí que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Mamá abrió la puerta, su sonrisa sin llegar completamente a sus ojos. Julieta, qué bueno que te unes a nosotros. María, holgazaneando en el sofá, apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, viniste. Papá salió de la cocina y me abrazó cálidamente. Me alegro de que estés aquí, mi amor, susurró. Mientras nos sentábamos a cenar, la tensión era palpable. Mamá y María intercambiaban miradas, sus sonrisas forzadas y falsas. Pero papá parecía inusualmente calmado. Justo cuando mamá comenzaba a servir el mole, papá se aclaró la garganta. Antes de que empecemos, hay algo que necesitamos discutir, dijo. Papá comenzó a sacar documentos de un grueso sobre Manila. Amelia, María, dijo, he sabido por un tiempo que algo no estaba bien, así que hice algunas investigaciones. Sostuvo un estado de cuenta bancario. Primero, descubrí retiros regulares de nuestras cuentas que yo no hice. Cantidades bastante sustanciales, de hecho. El rostro de mamá se puso pálido y María de repente encontró su plato muy interesante. Papá continuó, sacando otro documento. También contraté a un investigador privado. Amelia, proporcionó evidencia fotográfica de tus encuentros con cierto caballero en el Hotel Camino Real. Mamá jadeó, su mano volando a su boca. Alfonso, ¿puedo explicarlo? Pero papá no había terminado. Sacó un documento final, su mano temblando ligeramente. Hice una prueba de ADN, dijo papá en voz baja. María no es mi hija biológica. La habitación quedó en silencio. El teléfono de María se deslizó de sus manos y cayó al suelo con estrépito. Mamá parecía que podría desmayarse. Ya he hablado con mi abogado, continuó papá, su voz firme a pesar de que sus ojos mostraban emoción. Amelia, estoy solicitando el divorcio y me temo que tendré que pedirles a ti y a María que se vayan de esta casa. Mamá encontró su voz, la ira reemplazando su shock. No puedes hacer esto. Te quitaré todo lo que tienes. La expresión de papá se endureció. En realidad, Amelia, no lo harás. Si intentas reclamar alguna propiedad, contrademandaré y exigiré el reembolso de todo el dinero que has tomado, más lo que he gastado en criar a María. Mi abogado me asegura que tengo un caso muy sólido. Las lágrimas corrían por el rostro de mamá mientras se daba cuenta de la seriedad de la situación. María se sentó en silencio aturdido, su mundo derrumbándose a su alrededor. En los días que siguieron, mamá y María se mudaron. Papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, más fuerte que nunca. Empezamos a tener cenas semanales, largas conversaciones e incluso comenzamos a planear un viaje por carretera de padre e hija. Un día, tomando un café, papá mencionó tímidamente a Laura. He estado pensando mucho en el pasado, dijo, sobre los errores que cometí. Me comuniqué con Laura para disculparme. Hemos estado reuniéndonos para tomar café, hablando las cosas. Sonreí, genuinamente feliz por él. Eso es maravilloso, papá. Laura es una mujer increíble. En cuanto a mí, las cosas con Santiago iban mejor de lo que podría haber imaginado. Era paciente, amable y entendía mis miedos e inseguridades. Con su apoyo, incluso comencé a trabajar en mis problemas en terapia. Un día, mientras paseábamos por el bosque de Chapultepec, Santiago me tomó de la mano. Julieta, dijo suavemente, sé que has pasado por mucho y que confiar no es fácil para ti. Pero quiero que sepas que estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte. Te amo. Sentí que mi corazón se hinchaba de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que tal vez, solo tal vez, podría tener un final feliz. Mientras tanto, en el zoológico, las cosas también iban bien. Me habían ascendido a jefa del programa de rehabilitación de vida silvestre. Era un trabajo desafiante, pero gratificante. Cada animal que lográbamos rehabilitar y devolver a la naturaleza se sentía como una pequeña victoria. Un día,
mientras trabajaba con un águila real herida, la doctora Fernández se acercó a mí. Julieta, dijo con una sonrisa, tengo una propuesta para ti. Estamos iniciando un nuevo programa de investigación sobre la conservación de especies en peligro de extinción en la Sierra Madre Occidental. Nos gustaría que liderases el equipo. Me quedé sin aliento. Era una oportunidad increíble, pero significaría mudarme a la sierra por al menos un año. Pensé en papá, en Santiago, en la vida que estaba construyendo aquí en Guadalajara. Necesito tiempo para pensarlo, le dije a la doctora Fernández. Esa noche, hablé con Santiago sobre la oferta. Para mi sorpresa, su rostro se iluminó de emoción. Julieta, eso es increíble, que exclamó. Es una oportunidad única en la vida. Debes tomarla. Pero, ¿y nosotros?, pregunté, el miedo arraigado de ser abandonada surgiendo nuevamente. Santiago tomó mis manos entre las suyas. Julieta, te amo. Un año pasará volando y estaré aquí esperándote. Además, añadió con una sonrisa pícara, siempre puedo visitarte en la sierra. Imagina las caminatas que podríamos hacer. Con el apoyo de Santiago y la bendición entusiasta de papá, acepté el trabajo. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, despedidas y promesas de mantenerse en contacto. El día antes de mi partida, papá me sorprendió con una cena especial. Para mi asombro, Laura estaba allí también. Espero que no te importe, dijo papá, un poco nervioso. Laura y yo, bueno, hemos decidido darnos otra oportunidad. Los abracé a ambos, con lágrimas de alegría en mis ojos. Nada podría hacerme más feliz, les dije. A la mañana siguiente, con mi mochila llena y el corazón rebosante de emociones encontradas, me despedí de papá, Laura y Santiago en el aeropuerto. Te estaremos esperando, dijo papá, abrazándome con fuerza. Ve a cambiar el mundo, añadió Santiago, dándome un beso de despedida. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana a la ciudad que se empequeñecía debajo. Pensé en todo lo que había pasado, en lo mucho que había crecido y cambiado. El miedo y la inseguridad que una vez me definieron ya no tenían el mismo poder sobre mí. Saqué mi diario y comencé a escribir, querida Julieta de 6 años, sé que ahora estás asustada y te sientes sola. Quiero que sepas que las cosas mejorarán. No será fácil, y habrá momentos en los que querrás rendirte. Pero eres más fuerte de lo que crees. Un día, encontrarás tu lugar en el mundo. Encontrarás personas que te amen por quien eres, con todos tus miedos e inseguridades. Y lo más importante, aprenderás a amarte a ti misma. No dejes que el miedo te detenga. El mundo es grande y hermoso, y hay tanto por descubrir. Sé valiente, pequeña. Tu historia apenas está comenzando. Cerré el diario y miré hacia el horizonte. No sabía exactamente lo que me esperaba en la sierra, pero por primera vez en mi vida, estaba emocionada por descubrirlo. Ya no era la niña asustada en la oscuridad. Era Julieta Hernández, zoóloga, conservacionista, hija, novia y, sobre todo, superviviente. El futuro era brillante y lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos.